agradezco mucho, ¿verdad?, su puntualidad y gracias, ¿verdad?, por la convocatoria. Muchos de ustedes estuvieron, ¿verdad?, pendientes eh, de nuestra convocatoria. Así es que esta noche yo quiero presentarme. Mi nombre es Diana Sequeira y trabajo en el área de comunicaciones del seminario Third y también quiero presentar a nuestro equipo en español, el doctor Jeff David, que es nuestro decano de la Facultad en Español, y Rosalía Sánchez, que es nuestra registradora en español. Es Hola, para buenas tardes. nosotros eh, un gran gusto poder tenerlos acá y especialmente, ¿verdad?, abordar este tema tan importante y tan relevante acerca del temor, especialmente en los tiempos que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Donde tenemos que tener una perspectiva grande, ¿verdad? Para los desafíos de la vida cristiana y cotidiana. Yo quiero presentarles en este momento a nuestro conferencista, el doctor Gary Weldecker, y quiero hablarles un poco acerca de él, de su biografía. El doctor Gary Waldecker es un ministro ordenado y ha trabajado para Third Millennium Ministries durante 10 años, desde 2015. Fue misionero transcultural durante 35 años, sirviendo como plantador de iglesias en Chile y como asesor de plantadores de iglesias en América Latina. Tiene su maestría en divinidad en Covenant Theological Seminary y un doctorado en el ministerio en misionología del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. También cuenta con un doctorado en educación en aprendizaje humano y organizacional de la Universidad George Washington. Él ha publicado 2 libros, El poder del futuro ahora y La oración en el reino y aprendizaje del pacto. Cómo convertirse en un agente eficaz del reino. Si es que nos complace tenerlo hoy acá, agradezco, ¿verdad?, tu disposición, Gary, y podemos oficialmente iniciar la conferencia. Gracias. Bien, muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todos los que están participando. Quiero, Mira mi costado, mira mi frente. gracias. Em, Quiero hablar del miedo en el ministerio y cómo superar el miedo en el ministerio. Ministerio sin miedo, hablando sobre el libro de Habacuc, del miedo a la intrepidez. Y eh, quiero empezar compartiendo mi pantalla brevemente. Em, entonces, todos tenemos que enfrentar el miedo. El miedo es algo que todos tenemos que enfrentar de alguna forma u otra. Algunas personas son naturalmente más temorosas que otras, algunos son bastante valientes, pero todos tenemos que lidiar con el miedo de alguna forma. Hoy en nuestro mundo, específicamente en mi país, vivimos en tiempos diseñados para generar miedo en la gente y en la iglesia. Cuando las personas tienen miedo, tienden a hacer cosas que normalmente no harían y a reaccionar de maneras en las que normalmente no reaccionarían. Em, y sabemos también que en el ministerio hay muchas tentaciones a reaccionar con miedo. Por ejemplo, ¿debo predicar tan claramente que la gente puede ofenderse y no volver? Porque de ser así habrá menos gente en la iglesia y menos ingresos para pagar el salario del pastor. Por ejemplo, cuando toca disciplinar a un miembro de la iglesia y ese miembro tiene muchos familiares que también asisten a la iglesia y decides ejercer la disciplina, es posible que pierdas la mitad de la iglesia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora, cuando el gobierno te manda cerrar las puertas de la iglesia, como hicieron acá en mi país,
pero no está tan claro que realmente sea necesario. ¿Qué vas a hacer? Les digo que actualmente en Estados Unidos, las iglesias que no cerraron sus puertas durante la pandemia son las que ahora están creciendo mucho. Es, es la adoración que Dios utiliza para cambiar la cultura. Y cuando uno cierra las iglesias, ahí se pierde ese poder. Em, me gustaría tomar unos minutos para conversar el uno con el otro en grupos pequeños. Em, Quizás unos 5 minutos, muy poco, pero para conversar de sus experiencias en el miedo. Antes de hacerlo, voy a dar un ejemplo actual mío. Yo estoy pastoreando una iglesia, no tiempo completo, pero tenemos un caso de disciplina eclesiástica en que los que están disciplinados reaccionaron con enojo, eh, hablando mal de nosotros. Por otro lado, están rogando que puedan volver a la iglesia y em, realmente dicen, estamos dispuestos a arrepentirnos, pero quieren arrepentirse de cosas pequeñas y no del problema real. Entonces, un ejemplo que estoy viviendo actualmente es pesado, es difícil, pero me gustaría tomar unos 5 minutos para en grupos pequeños para que ustedes puedan compartir sus experiencias en cuanto a situaciones que tienden a producir miedo en el ministerio. Tomemos unos minutos. Voy a cerrar mi... Llamada a la acción. Ok, hemos regresado por sus caritas. Todavía creo que les faltó tiempo para platicar, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos Mónica. a... Gary, adelante. Y saludos a John Sandoval, gusto verte. Gracias Gusto, mi por... hermano. Bueno, espero que haya sido de provecho poder compartir un poco que sea sobre situaciones que producen temor en el ministerio y en la vida privada también, pero la solución es la misma. Pero hoy enfatizamos los temores en el ministerio. Quiero compartir mi pantalla una vez más. Tengo dos diapositivas que quiero compartir. Eh, A ver, no estoy viendo lo que necesito. Ah, por eso. Ok. Entonces, obviamente solo Dios nos puede librar de ese temor, pero les voy a dar el bosquejo de lo que voy a decir para que lo tengan en mente. Cómo Dios nos rescata del temor en el ministerio y en la vida. Primero, haciéndonos realistas sobre lo que merecemos, o sea, sobre la profundidad de nuestro pecado. Dos, enseñándonos a vivir por la fe. Y tres, revelando sus asombrosas obras. Y todo eso surge del libro de Habacuc. Y vamos a ver todo el libro de Habacuc, pero no todo versículo, pero vamos a ver los tres capítulos. Haciéndonos realistas sobre lo que merecemos, sería más o menos capítulo 1. Enseñándonos a vivir por la fe, capítulo 2, más o menos. Y 3, capítulo 3, revelando sus asombrosas obras. Y
les voy a dar algo visual para entender cómo evitar el miedo, el temor en el ministerio. Y aquí tenemos un gráfico, por un lado, promesas de Dios, por otro lado, el juicio justo que merecemos. Y básicamente lo que voy a decir es que cuanto más entiendes el pecado y el justo juicio que mereces, y cuanto más entiendes las promesas de Dios, más vas a tener poder para evitar el temor. O sea, si tú estás en el uno en cuanto a juicio, entender el juicio justo, o sea, tú entiendes que eres pecador, pero no tan pecador. Entiendes las promesas de Dios, pero no mucho. No vas a poder resistir mucho el miedo, el temor en el ministerio. Y cuanto más grande el número, si alcanzas el número 7, entendiendo tu pecado y lo que mereces del juicio, justo juicio de Dios, y a la vez entendiendo grandemente las promesas de Dios, más vas a poder resistir el temor en el ministerio. Eso sería como un resumen en forma visual y para que entiendan a lo que voy. Ahora, quiero compartir una diapositiva más para que entiendan algo que voy a decir después. Y aquí tienen les comparto un visual. Vemos en la Biblia que Dios iba juzgando a su pueblo parcialmente. Por ejemplo, en el desierto, en el camino, en el éxodo, en el camino a Israel, a la tierra de Canaán, los adultos murieron en el desierto. Fue un juicio parcial porque los jóvenes pudieron entrar. Así que de los quizás 2 millones de personas que salieron de Egipto, muchos murieron en el desierto. Después seguimos y vemos que Israel en el norte se rebeló contra Dios y ellos al final fueron mandados como juicio a Siria. Entonces ven que Israel está decreciendo numéricamente. Después Judá también por su pecado es juzgado, mandado a Babilonia. Entonces, de los 2 millones que salieron de Egipto, ahora se está achicando el pueblo. Después vuelve un remanente, más pequeño todavía. Después están bajo el poder de Roma. O sea, se ve que de los 2 millones que salieron de Egipto, quedan muy pocos. Y si Dios sigue juzgando así, no va a quedar nadie. Entonces, justo en ese momento viene Cristo para recibir el juicio completo. Nosotros unidos a Él, morimos con Él, resucitamos con Él, y eso resulta en el crecimiento de la iglesia. Entonces, les doy ese visual porque después en el tema voy a mencionarlo. Bien, ahora, hoy quiero decirles entonces que hay una manera de superar el temor en tu vida y en tu ministerio. Es esta, Dios lo hace a través de Cristo. Pero ¿cómo? En primer lugar, haciéndonos ser realistas sobre el juicio que merecemos. El primer fundamento de la valentía es tener una clara comprensión del peligro que cayó sobre toda la raza humana cuando Adán pecó. El hecho de que Dios fuera misericordioso y no lo enviara inmediatamente al infierno no cambia el hecho de que todavía merecía el infierno. Pero la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, diluyen esa realidad. Creo que la mayoría de las personas tienen una perspectiva, digamos, circunstancial sobre el miedo o el temor.
O sea, su nivel de miedo depende de sus circunstancias. Si tienen buenas circunstancias, tienden a ser menos temerosos. Y si se encuentran en circunstancias peligrosas, tienden a tener más miedo. Pero suprimen el hecho de que Dios es justo y que debe juzgarnos. Además, el mundo, la carne y el diablo conspiran juntos contra ti y contra mí para sumergirnos en el juicio eterno que merecemos. Imagínate navegando en una canoa por el río. Las aguas están tranquilas y no tienes miedo. Entonces, imagina que las aguas se ponen agitadas y luego más ásperas y luego turbulentas. Esto te hace tener más miedo porque la situación ahora es peligrosa. Digamos que gracias a tus habilidades de remo eres capaz de controlar la turbulencia, pero esto no elimina en absoluto el hecho de que hay una peligrosa cascada justo frente a ti y que no tienes escapatoria aparente. Hoy en día muchas personas entienden su pecado a través del lente del equilibrio. He hecho más bien que mal, así que no tengo por qué tener miedo. O sea, pesa más lo bueno que lo malo, así que no tengo miedo. O sea, no entienden la gravedad del pecado y no entienden el justo juicio de Dios que merecemos. Por supuesto, esto ignora la verdad bíblica de que Dios requiere la perfección, no solo más bien que mal. Además, la Biblia dice que lo que nosotros consideramos bueno, Dios lo considera trapo de inmundicia. Y todo lo bueno que tenemos es todo por gracia. No tenemos nada de qué presumir. Nada que te haga pensar que eres una buena persona. Cuanto más minimices tu pecado, menos sabrás lo que significa no tener miedo. Voy a decirlo de nuevo. Cuanto más minimices tu pecado, menos sabrás lo que significa no tener miedo. Cuanto más consciente seas de la profundidad de tu pecado y de tu merecimiento del juicio eterno de Dios, más probable será que te vuelvas valiente. Esto fue lo primero que Dios quiso comunicar a su pueblo en Judá, en el tiempo de Habacuc. Eran el pueblo escogido de Dios y pensaban que tenían todos los motivos para no tener miedo ante la amenaza de Babilonia. Tenían el templo del Señor estaba con ellos, por eso no tenían miedo. Y el profeta que Dios había llamado en ese momento, Habacuc, tampoco tenía las cosas muy claras. Había caído en otra versión del paradigma del equilibrio que ya vimos. Quería que Dios juzgara a su pueblo, Habacuc. Habacuc quería que Dios juzgara a su pueblo para que para que el pueblo volviera al buen camino. Por eso quería un juicio de nivel, digamos, 3 o 4, pero no 7. Leamos acerca de ello en Habacuc 1, 2 a 4. Así dice. Habacuc 1, 2 a 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, Habacuc está clamando a Dios: ¿por qué no juzgas a tu pueblo para que se pongan obedientes? Debes juzgar a tu pueblo, por favor. Necesitamos un juicio. En este pasaje el profeta se queja de que Dios no haya juzgado a su pueblo. Sin embargo, cuando en el capítulo 1, 5 a 11, Dios responde que
en efecto va a juzgar a su pueblo, pero de una manera que Habacuc nunca hubiera creído posible. Habacuc se queja en el versículo 13 de que el juicio es demasiado severo. Primero en 1:5 Dios dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y algunos leen eso y dicen, Dios va a hacer algo muy bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esta obra asombrosa de Dios? Él va a enviar el ejército babilónico contra el pueblo de Dios. Es la obra asombrosa. Ahora, Habacuc había pedido un juicio, pero pequeño, justo lo necesario para ponernos bien. Habacuc sabe lo despiadosos que son los babilónicos y cómo están empeñados en dominar todo el mundo. Entonces Habacuc tiene miedo de que el pueblo de Dios sea borrado del mapa. Habacuc había pedido un pequeño juicio, pero Dios dice, merecen mucho más. Voy a enviar a Babilonia. Y Habacuc no entiende. ¿Cómo? Vamos a desaparecer. Se trata de una sentencia de proporciones terribles desde el punto de vista de Habacuc. Ahora, el contexto histórico de este acontecimiento ayudará a aclarar cómo se sintió Habacuc. Dios le había dejado claro a Abraham que el juicio completo de Dios debía caer al ordenarle sacrificar a su hijo Isaac, aquel a través del cual se cumplirán todas las promesas de Dios, según Génesis 22. Si Isaac muriera, no habría esperanza de que se cumplieran las promesas. Pero Abraham confió en que Dios cumpliría sus promesas y que si fuera necesario, Dios aún resucitaría a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11:19. En el último momento, Dios impidió que Abraham sacrificara a su hijo y le proporcionó un sustituto, un carnero. Ahora, cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, probablemente hubo alrededor de 2 millones de personas que salieron. Se había librado del juicio de Dios en las plagas cuando con fe en que Dios proveería un sustituto, sacrificaron un cordero y colocaron su sangre en la entrada de sus casas. Entonces Dios los trajo, como había prometido, a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a la frontera y oyeron el informe de los espías que había gigantes en la tierra, rehusaron entrar a tomar posesión de la tierra. Entonces Dios le dijo a Moisés que los destruiría y comenzaría de nuevo. Pero Moisés, anticipándose al papel mediador de Cristo, pidió misericordia a Dios. Entonces Dios concedió su misericordia en forma de un juicio parcial, un juicio parcial. Los que tuvieran al menos 20 años morirían en el desierto, mientras que los más jóvenes entrarían en la tierra prometida. Este juicio parcial podría parecerse a la visión de equilibrio que dimos antes, en el sentido de que el juicio completo fue retenido debido a la misericordia de Dios. Pero este juicio parcial es diferente porque el juicio completo todavía está pendiente. El juicio parcial es solo una solución temporal. Pero esta no fue la última vez que Dios usó ese juicio parcial, como ya hemos visto. Cuando las 10 tribus del norte de Israel rechazaron a Dios, Él las envió al cautiverio a manos de los asirios, y ellos nunca regresaron. De modo que el número de la multitud del pueblo que salió de Egipto se estaba reduciendo severamente mediante el método de juicio parcial de Dios. Y ya vimos este proceso antes. Fue en esta situación que Habacuc oyó que Dios iba a enviar al ejército babilónico contra las tribus restantes de Israel, ahora conocidas como Judá. Sin duda,
Él esperaba el tipo de juicio no demasiado severo que permitiría a Judá regresar a la gloria que había sido suya bajo los gobiernos del rey David y el rey Salomón. Pero ahora, con la llegada de la noticia de Dios acerca de los babilónicos, estas esperanzas se vieron frustradas. El número del pueblo de Dios no solo se reduciría aún más, sino que probablemente sería aniquilado. Dios le estaba diciendo a Habacuc que el método del juicio parcial no podía usarse en forma indefinida. En algún momento el juicio completo debe caer. Y en estas circunstancias, Habacuc tuvo miedo. Dice en 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. 3:16. Pero Habacuc también hace esta oración en 3:2. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, cuando nos pasan cosas malas, solemos pensar, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Qué hice yo para merecerlo? ¿Cierto? Y permítanme apresurarme a añadir que no todo lo malo que le sucede al pueblo de Dios es un castigo por algún pecado específico, como en el caso del envío de los babilónicos contra Judá, que sí fue. A veces sufrimos solo porque hemos sido fieles y el Señor nos está dando la oportunidad de ejercitar nuestra fe. Otras veces sufrimos simplemente por pertenecer a Cristo. En cualquier caso, todo este sufrimiento viene de una manera u otra como resultado de la caída. El libro de Habacuc nos recuerda exactamente lo que merecemos, la plenitud de la ira de Dios contra el pecado. Pregunta, ¿sientes que tu pecado merece toda la ira de Dios? ¿Lo sientes? A veces creo que lo creemos teóricamente, pero quizás no sentimos que sea así verdaderamente. Sí, nuestro pecado es peor de lo que a menudo pensamos y requiere medidas más drásticas de las que a menudo nos gustaría admitir. Gracias a Dios que nos ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, como ya vimos, ya que Cristo ha sufrido el juicio completo en nuestro lugar, tenemos paz con Dios. Sin embargo, ahora Dios quiere que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas, a renunciar a todo por amor al reino y por amor a Dios. Por la fe vivimos rechazando la gloria que nos ofrece nuestra cultura. Tenemos la oportunidad de renunciar a todo, incluso a nuestras propias vidas, por la mayor causa de la historia del mundo, el reino de Dios. Cualquiera que sea la gloria que podamos tener en esta vida y cualquiera que sea la forma de nuestra muerte, tanto la vida como la muerte son oportunidades para expresar nuestra fe en Cristo y promover su reino. Tengo un abuelo hace muchos años que fue muerto en Inglaterra por su fe en Cristo. Y él dijo, voy a adquirir una resurrección mejor. Estaba dispuesto a morir por su fe, no tenía miedo. Todo lo que el Señor nos da, lo deberíamos mantener con las manos abiertas, usándolo bien para su gloria, pero también dispuestos a perderlo por el bien del reino, no aferrándonos a los dones que Dios nos da. Pero si renunciamos a todo, ¿quedaremos decepcionados? ¿Se verán frustradas nuestras esperanzas? No. Si vivimos por la fe, no. Y este es el segundo punto. Dios nos conduce del miedo a la intrepidez, no solo haciéndonos realistas sobre el juicio que merecemos,
sino también enseñándonos a vivir por la fe. El libro de Habacuc hace un contraste entre, por un lado, vivir por la fe y, por otro lado, vivir por lo que voy a llamar puntaje social o puntos. O vivimos por fe o vivimos por puntos o puntaje social. ¿Qué es puntaje social? Vivir por puntos significa que tu sentido de valor está relacionado con tener lo que tu sociedad valora. Es como si la sociedad en la que vivimos repartiera puntos o recompensas a quienes aceptan sus estándares. La belleza física, una presencia imponente, la educación, los títulos, las habilidades especiales, muchas cosas y comodidades. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero cuando vivimos por estas cosas, no estamos viviendo por la fe. Y lamentablemente las iglesias tienden también a formar sistemas de puntaje social o eclesiástico. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Nosotros tenemos 500 miembros. Qué buena iglesia. Bendición de Dios. ¿Cuántos tienen ustedes? 25. Ustedes son menos, entonces. Sí. ¿Y tu pastor? ¿Cuántos títulos tiene? ¿Y cuántas veces es invitado a dar una conferencia? No mucho. Bueno, lamentablemente no soy mi pastor, sí es invitado a menudo. Tengo un buen pastor. O sea, las iglesias también crean su propio sistema de puntaje social, se miran mutuamente entre sí, cuáles son mejores, quiénes son los mejores pastores, las mejores iglesias, y esto obviamente es pecado. No es vivir por la fe, es vivir por el puntaje social. Pero cuando vivimos por estas cosas, no estamos viviendo por la fe. Lo que se valora puede cambiar un poco de una cultura a otra y de una persona a otra, pero al final vivir por puntos significa encontrar su sentido de importancia en algo creado. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando utiliza la palabra idolatría. La idolatría y el vivir por puntos es lo mismo. Ahora quiero decir que el rey de Babilonia vivía por puntos, como se muestra en Habacuc 2, 4 a 5. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se engurriece, y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. O sea, el rey de Babilonia buscaba más que la mayoría de la gente. Él buscaba la dominación mundial. Quería dominar todo el mundo, quería ser el rey de todo. Y por esto es idolatría y está condenado al fracaso, según Habacuc 2, 18 a 20. El rey de Babilonia confiaba en su propio poder para lograr la dominación mundial. ¿De qué sirve dominar el mundo? Incluso si lo logras, si al final mueres y lo pierdes todo. Y aunque logres lo que deseas, al final no satisfará los anhelos de tu corazón. Los ídolos no pueden darte lo que realmente quieres. Están sin vida y sin palabras. Escucha 2, 18 a 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Pero el Señor no se queda sin palabras. Él tiene cosas importantes que decir que dan vida.
El profeta dice en 2:20, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Él sí tiene cosas importantes que decir y que dan vida. Deberíamos dejar de trabajar tan duro para encontrar algo que nos satisfaga el puntaje social. Escúchalo mientras habla en Habacuc 2:13. Dice así, ¿no es esto Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. O sea, la dominación mundial no es nada comparada con lo que Dios tiene reservado para su pueblo. Porque aunque las naciones se cansen por nada, dice el Señor en 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es la visión que Dios tiene, mucho más allá de la visión que tenía el rey de Babilonia. Dios le dice en efecto a Habacuc, no estés vacío ni busques algo que te llene como el rey de Babilonia. Él sí está vacío buscando algo para llenar su vida. Busca la dominación mundial. No te aferres a la visión de regresar a la gloria del reinado de David. Tengo mucho más. Tengo algo mucho mejor para ti. Tengo una gloria mucho mayor reservada para ti. De hecho, según 1 Corintios 2:9, dice Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora, yo puedo imaginarme grandes cosas, pero Dios dice que nadie puede imaginarse lo que Dios tiene preparado para su pueblo, para su gente. La Biblia sí nos da algunas pistas sobre la gloria venidera. Tendremos nuevos cuerpos que no dependerán de la energía del sol, porque no habrá sol, y que no necesitarán recuperar energía durmiendo, porque no va a haber noche. No habrá muerte ni pecado. Viviremos en una tierra renovada y Dios vivirá en medio de nosotros. Imagino que una de las cosas que podríamos hacer es explorar y emprender misiones importantes en el increíble y renovado universo de Dios. Se me ocurre, no estoy seguro. Ahora, el libro de Habacuc contrasta específicamente el vivir por puntos con el vivir por la fe. Refiriéndose al rey de Babilonia, dice en 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se engurriese, mas el justo por su fe vivirá. Contrastando así el rey de Babilonia, que busca puntaje, busca llenarse, pero porque está vacío, pero en contraste el justo vivirá por la fe. Y dice Habacuc, confía en mí. Yo sé que se ve terrible, yo sé que Babilonia viene, pero confía en mí. Así que en lugar de vivir por puntos, deberíamos creer en las promesas de Dios y estar dispuestos, si el Señor nos lo pide, a renunciar a todos los puntos, incluso hasta el punto de la muerte. Esto es vivir por la fe. Esto es poner en práctica tu fe. Cuando ponemos nuestras esperanzas y gastamos nuestras energías en menos de lo que Dios ha prometido, como contentarnos con los elogios de los demás o con otros tipos de puntos sociales, no estamos viviendo por la fe. Más bien hemos quedado cautivados por la cultura y su sistema de puntaje social. Vivir por la fe significa creer en las grandes promesas de Dios, incluso frente a la muerte, y actuar como quien cree en esas promesas. Sí, es cierto que su juicio es más severo de lo que muchas veces pensamos, pero también es cierto que sus promesas van más allá de nuestros sueños más descabellados. Pero, ¿qué incentivo nos da Dios para vivir por la fe? Y aquí está el tercer punto. Dios nos hace pasar del miedo a la intrepidez, no solo ayudándonos a ser realistas sobre el peligro que enfrentamos,
por nuestro pecado, no solo enseñándonos a vivir por la fe, sino también sacándonos de nosotros mismos por medio de sus hechos asombrosos. Por medio de sus hechos asombrosos. Sus hechos asombrosos nos mueven a confiar en Él, pase lo que pase. Como hemos dicho, el juicio de Dios es más severo de lo que solemos pensar. Requiere que estemos dispuestos a renunciar a todo, incluso a nuestras vidas, si el Señor nos lo pide. Por otro lado, las promesas de Dios van mucho más allá de lo que solemos estar dispuestos a creer. Una visión minimizada del juicio, junto con una visión minimizada de sus promesas, tiende a encerrarnos en nuestro pecado y tienden a encerrarse mutuamente, haciéndonos prisioneros de la cultura con su sistema de puntaje social y limitando nuestro impacto misional. ¿Escucharon? Una visión minimizada del juicio, junto con una visión minimizada de sus promesas, nos dejan abiertos al temor y al miedo. Cuanto más entendemos la gravedad de lo que merecemos, cuanto más entendemos la grandeza de sus promesas, más vamos a poder resistir el miedo. ¿Qué es lo que nos puede rescatar? Las asombrosas obras de Dios pueden hacerlo. Mientras Habacuc contempla el juicio venidero de Dios a manos de los babilonios, dice lo siguiente en 3:2. Estoy usando una traducción mía. Dice así: Señor, he oído de tu fama. Estoy asombrado de tus obras, oh Señor. Renuévalas en nuestros días, en nuestro tiempo, hazlas notorias. O sea, dice, he sabido de tu fama, he leído sobre tus obras asombrosas, el Éxodo, por ejemplo. Renuévalas en nuestros días frente al castigo que nos mandas a través del rey babilónico. Renueva tus asombrosas obras frente a lo que va a pasar. Las obras de Dios, como se muestran en la historia de Israel, son asombrosas. En el versículo 3 del capítulo 3, Habacuc recita ejemplos del pasado. Aquí hay algunas líneas. Dios salió de Temán, la plaga iba delante de él, la peste seguía sus pasos, él se detuvo y sacudió la tierra, miró e hizo temblar a las naciones, con furor recorriste la tierra y con furor triaste a las naciones, saliste a librar a tu pueblo, a salvar a tu ungido, hollaste el mar con tus grandes caballos, agitaste las muchas aguas. Eso es de 3:3-15. Aquí hay referencias obvias al Éxodo, cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Una obra asombrosa. Habacuc pide a Dios que renueve estas obras asombrosas. Dios, y la pregunta es que si Dios respondió su oración o no. Bueno, los babilonios vinieron, tal como Dios había dicho. Destruyeron el templo, se destruyeron casas, la gente murió, la tierra quedó devastada. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, solo un remanente regresó a la tierra. Está claro que el método de juicio parcial de Dios todavía estaba en funcionamiento. Los 2 millones de personas que salieron de Egipto ahora no son más que un pequeño remanente. Después del regreso del remanente, queda claro que el juicio que recibieron no fue suficiente para acabar con el pecado de sus corazones. Siguieron viviendo por puntos en lugar de vivir por la fe. Estaban más interesados en reconstruir sus propios hogares que en reconstruir el templo de Dios. Estaban más interesados en su propia comodidad
que en dar diezmos de los ingresos al Señor. ¿Dónde estaba entonces la asombrosa obra del Señor que había prometido? Finalmente los romanos llegaron y tomaron el control de la tierra. A estas alturas Israel ya no era claramente la cabeza de las naciones como Dios había prometido si le obedecían, sino que era la cola de las naciones. Había algunos judíos llamados celotes que todavía tenían la esperanza de poder derrocar a los romanos y regresar a los días de gloria de David y Salomón. Incluso los 12 discípulos tendían a aceptar la visión del derrocamiento de la dominación romana, con ellos sentados en 12 tronos juzgando a Israel. Este era su marco de referencia cultural. Ellos tendían a interpretar las palabras de Jesús dentro de este marco, esperando así que él tomara la iniciativa y el derrocamiento de Roma. La nación de Israel estaba a punto de desaparecer, pero los discípulos tenían la esperanza de que los rescatara de Roma, buscando a ellos e hiciera a Israel una vez más la cabeza de las naciones. La nación de Israel era una pávila humeante, según Isaías, a punto de ser apagada. Pero Isaías había hecho esta profecía acerca del Mesías en 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. En verdad, Jesús fue misericordioso con los discípulos. No permitió que el juicio total de Dios cayera sobre ellos. No los aniquilaría, aunque lo merecían, con todas sus discusiones sobre quién tenía más puntaje, quién era el más grande. El programa de Dios de juicio parcial había llevado a este momento en el que Israel estaba a punto de desaparecer. En cierto sentido, entonces, el último israelita que quedaba. Si Dios continuaba con este programa un poco más, todos desaparecerían. Jesús llegó en el momento justo. ¿Cómo los rescató? No derrocando a los romanos. No, los rescató sufriendo él mismo toda la ira de Dios que Israel había merecido todos esos años. Él mismo vino a ser el verdadero Cordero del sacrificio que sufriría no un juicio parcial, sino un juicio completo de Dios contra todo su pueblo. En el huerto de Getsemaní, los discípulos dejaron solo a Jesús y se quedaron dormidos. Mientras tanto, Jesús afrontó con gran tristeza la tarea que tenía por delante. Le preguntó al Padre si había otra manera de cumplir sus propósitos, pero si no, estaba dispuesto a someterse al juicio en lugar de su pueblo. A diferencia de Habacuc, quien se llenó de temor cuando escuchó acerca de la llegada de los babilonios, Jesús no tuvo miedo cuando enfrentó a un juicio mucho mayor. Sí, estaba triste hasta la muerte, pero no tuvo miedo. Ante el juicio total de Dios contra el pueblo, el pecado de su pueblo, Jesús es nuestro líder valiente. Él los ha renovado en la persona y obra de Jesucristo el Mesías. Sus obras grandes han sido renovados. Y ahora quienes viven por la fe en Cristo y no por puntos también vivirán. Esto significa que también nosotros, como nuestro líder, debemos ser valientes. Solo los cristianos tienen la posibilidad de ser verdaderamente valientes porque no tenemos la muerte. Al final de su libro vemos que Habacuc ha pasado del temor a la fe. No está deseando que lleguen los babilonios, pero después de recordar las asombrosas obras de Dios en el pasado, está dispuesto a renunciar a todo si es necesario y confiar en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando las cosas parezcan terribles. Dice en 3:17-18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La situación que describe aquí es desesperada, humanamente hablando. No hay comida, se esperaba que todos murieran. Sin embargo, Habacuc se regocija en Dios, que ha prometido cuidar de él. En el último versículo del libro tenemos una visión de valentía. El último versículo del libro 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora, un ciervo en las alturas está por encima de sus depredadores, tiene la altura y puede defenderse. Habacuc pasó del temor a la fe, aunque no estaba seguro de cómo Dios renovaría sus asombrosas obras. Pasó del temor a la fe ante el juicio inminente. Cuanto más deberíamos ser valientes nosotros, que hemos visto la gran renovación de sus asombrosas obras. Nosotros que vivimos por fe en Cristo y no por puntos, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, en las alturas, que están por encima de todas las demás alturas. Tenemos todas las razones para no tener miedo. Hay películas en las que el héroe, por alguna razón, en algunos casos la pérdida de un cónyuge amado, que ya no tiene miedo de morir. Y él no tiene miedo de morir porque la vida ya no vale la pena para él. Y esto lo convierte en una formidable fuerza para el bien de en la película. ¿Cuánto más podemos nosotros, que ya hemos muerto con Cristo y tenemos todas las razones para vivir para Él, ser utilizados por el Señor para llevar a cabo los propósitos de su reino, si vivimos sin temor por la fe en Él? Si queremos ver el poder de Dios desatado entre su pueblo, tenemos que dejar de impresionarnos por lo que el sueño cultural puede ofrecer y asombrarnos una vez más por la obra de Dios en Cristo. Tenemos que dejar de tener miedo de perder puntaje social y confiar en Cristo. Solo la confianza en las asombrosas obras de Dios en Cristo, mientras confesamos nuestra total impotencia y pecaminosidad, nos convertirá en agentes intrépidos de su reino. Bueno, hay un desarrollo del tema a través del libro de Habacuc, enfatizando así el énfasis en la profundidad de lo que merecemos en cuanto al pecado y la grandeza de las promesas y hechos de Dios. Cuando vemos eso, eso debe darnos una confianza, una denuedo de estar dispuestos a morir si es necesario por la causa de Cristo, sabiendo que vamos a vivir para siempre con Él, para la eternidad. Lamentablemente, muchos creyentes, por querer tener puntaje social, no tienen mucha valentía. Entonces, sería bueno ver si hay preguntas o comentarios sobre el tema. Les, les doy la palabra o a alguien le doy la palabra. ¿Qué sigue? ¿Tenemos alguna pregunta, estimados? ¿Alguna pregunta que quieran formular? Puede abrir su micrófono o bien ponerla en el chat. Quizás una cosa interesante sería ¿hasta qué punto el pueblo de Dios tiene valentía, dispuesto a perder todo si es necesario, confiando en lo que ha hecho Cristo y sus promesas? ¿Hasta qué punto vemos valentía, ese tipo de valentía en la iglesia?
o en tu vida. Ok, aporto yo un poquito. Creo que esa valentía viene siendo en el día a día, el vivir, el que estar aquí presente. Creo que todos tenemos un desafío grandísimo todos los días de levantarnos y como siervos de Jesucristo, desde el momento que lo aceptamos, ya tenemos un desafío constante porque hay muchos temores al futuro y cosas que diariamente tocan nuestra puerta. Y es la palabra la que nos está sosteniendo diario a esos temores. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y así como hablaba usted de lo que dice Habacuc, es eso lo que nos sostiene, la palabra únicamente. Gracias. Bien, gracias. ¿Cuáles son los desafíos que encuentran en sus situaciones actuales? Em, Tengo una pregunta. Adelante, Germán. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Le Una escuchamos. pregunta. Nosotros como cristianos es normal que le tengamos temor al pecado, a las cosas que están en contra de la palabra. Pero no entiendo por qué el cristiano le tiene temor a las cosas buenas. Ejemplo, un hermano tiene muy buena oratoria y lo invitamos a predicar el sábado o el domingo y tiene temor y dice que no está preparado. Damos muchos talleres y conferencias de evangelismo en la iglesia y cuando vamos a la calle se llenan de temor y no salen. Esa es mi pregunta. bueno, voy a abrir la puerta por si alguien quiere contestar. Yo diría que de repente en lugar de tener temor lo que tiene es un poco de orgullo de ser juzgado, ¿no? Por cómo haga las cosas. O sea, podemos tener mucha capacidad, pero siempre estamos pensando de que alguien puede no parecerle lo que nosotros decimos. Es mi acotación. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una acotación? ¿Un aporte? Perdón, yo pienso que tal vez más que miedo es falta de seguridad en sentir que lo que ha preparado es lo que el Espíritu Santo le está diciendo que lo diga. Y a veces eso en el terreno común y secular que vivimos a diario, tendemos a pensar de que el otro tiene más autoridad, que sabe decir mejor su discurso, su prédica, su presentación, y como decía recién el hermano, posiblemente el tema de la oratoria sea una parte floja, pero si el ministerio lo está preparando, la cancha y el terreno y el estar en constante contacto con su audiencia le va a dar la tranquilidad de que él está respondiendo al llamado del Señor. En mi humilde opinión, yo creo que es, tal vez no sea orgullo, sino que es falta de seguridad y es estar como en la cancha, digamos, ¿no? Ujú, Trabajando por la causa, ¿verdad? claro. ¿Puedo aportar algo? Sí. Yo pienso que me voy a Génesis cuando Adán y Eva se escondieron y Dios le dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? Entonces yo creo que a causa de nuestro pecado, todavía que a lo mejor podemos tener, ¿verdad? Lo que queda, pues eso también causa temor. Creo que es parte de que todavía no somos perfectos y que Dios está trabajando con nosotros en diferentes áreas, pero creo que parte tiene que ver con el pecado que todavía vive en nosotros. Ujú.
Yo creo que a veces, tal vez, como usted decía, el miedo, el temor a perder el puntaje social. A veces tenemos una fe intelectual. Podemos tener una fe de libros, citar muchos autores, saber lo que dicen, tener un gran debate, pero en el terreno práctico a veces nos da miedo, nos avergüenza salir a la calle y decirle a alguien, hablarle a alguien de Cristo, tal vez por temor a que alguien dentro de la sociedad entienda. Por ejemplo, en mi país hay un programa que entiende que es cristiano no piensa, que es una persona inculta, que eh, es una persona que no piensa. Entonces a veces no sé si tenemos ese tipo de temor de que otro me vea llevar una Biblia en la mano en la calle, de que alguien me vea hablar de Cristo a alguien en la calle y que piense de mí que yo soy una persona de bajo entendimiento, de una cultura muy baja porque predico a Cristo. Ujú. Gaby, ¿tienes la mano alzada Sí, o es accidente? no, sí. También quería aportar que, como lo veo, también podría ser evidente falta de fe, porque en realidad todos nosotros somos vasos de barro y la gloria es del Señor. La autoridad está en la palabra del Señor. Entonces, Dios a través de la escritura usa a personas que no eran expertos, a personas que no estaban completamente capacitadas, pero aún así se logró avanzar, expandir el reino, pero era porque Dios lo estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros de repente vamos a predicar, empezamos a poner los ojos en nosotros, en nuestras capacidades, pero olvidamos que el que está haciendo la obra, lo que vamos a hablar, es de la palabra de Dios, Dios lo está impulsando. Entonces, si ponemos los ojos en las cosas terrenales o en nosotros mismos, obviamente que vamos a estar llenos de dudas. Pero si realmente pensamos que el Evangelio y la palabra es lo más importante en este mundo, entonces esa fe debería hacernos accionar. Sí, yo estoy trabajando o estoy avanzando a lo que realmente importa, pero si yo no lo creo o lo dudo, es difícil que podamos ir avanzando en eso. Entonces creo que sin fe va a ser complicado poder ir avanzando en lo que el Señor nos va demandando. Gracias. Sí. Tenemos Eh, dos, perdón, adelante. sí, soy Martina de Nicaragua y yo pienso que es como que, como decía la hermana Gaby, nuestra fe tal vez no está tan fuerte, pero lo que decía el hermano Gary, que la visión de las promesas está muy pequeña, porque Dios ha hecho grandes cosas y pues debemos de compartir esas grandes cosas para que muchos cristianos crean en Él. Entonces yo creo que tenemos que empaparnos, que conocer las promesas que Dios tiene para mi vida y para la vida de los demás. Y si, qué lindo vivir con lo que Dios tiene para mi vida, con esa esperanza, con esa palabra y darles esa esperanza a la gente para que la gente pueda sobrevivir hasta el fin de los tiempos. Entonces pienso que debemos de estar conscientes y en la palabra de Dios, en lo que tiene para nuestra vida y la de los demás, porque yo me siento bueno, que alegre, que conozco mucho o lo que he aprendido, pues, eh, de la Biblia me da fortaleza y puedo seguir adelante. Pero ¿por qué no la comparto con otros para que esos que están sufriendo, que están abatidos, que no conocen de Cristo, la conozcan? Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Ese es mi punto de vista, que tenemos que estar empapados en la palabra de Dios para poder compartirla.
Gracias. Creo que Gracias, alguien Martín. más tenía la mano levantada, pero no me acuerdo quién. Ah, sí, Israel. Ismael. Sí, gracias. Analizando esto y analizando mi vida y analizando la vida de otras personas que yo he visto que son siervos apasionados, siervos que dan todo su corazón en los camiones, en las plazas, aunque no estén tan estudiados teológicamente, digamos, ellos no les importa la sociedad ni nada. Comento por mi testimonio porque yo soy ingeniero civil, ahora soy pastor, dejé mi carrera, pero el Señor me llamó en una ocasión que estaba haciendo unos crematorios y el Señor me llamó y me dijo, cuando estés aquí, ¿qué va a pasar contigo, Ismael? Ya no vas a poder hacer nada. Y todo lo que quise hacer en tu vida, en los planes que tenía en tu vida, pues se acabaron. Y vi yo un cuerpo que iban a meter al crematorio. Entonces me dijo Dios a mi corazón, ¿qué va a pasar si tú ya ahorita ya estás contaminado de estos cuerpos que están aquí cerca de donde tú estás? Entonces entendí que la vida es muy corta, pero entendí que Dios tenía mucha misericordia para mi vida y que yo tenía que dedicar ya mi vida al Señor. ¿Y para qué? Para lo que dice la hermana de Nicaragua, para acompañar a otros que necesitan de Él, que están en la misma posición que estábamos nosotros. Entonces yo pienso que esa regla que pusiste es de hermano Gary, de las promesas de Dios con nuestra actitud, nuestra forma de vivir, ajá, nuestro pecado, cómo se aleja uno del otro y cómo entender sobre esto. Pues yo he visto otras personas que han estado a punto de morir y que el Señor les da otra oportunidad de vivir y andan en los camiones, en las plazas, en todo, diciendo todo esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que estaba pasando en sus vidas y porque Dios los había rescatado. Y creo que entra mucho ahí la gratitud que puede tener una persona que se encuentra ya sea en circunstancias de persecución o de salud, no sé. Hay muchas maneras de que Dios habla a las vidas de todos nosotros, pero lo que sí yo he visto es que la gente piensa en una dicotomía en cuanto a tener estudios para poder predicar y no tenerlo, tener pasión, ser discipulados o no ser discipulados. Creo que entra mucho aquí la pasión por servir al Señor, aprender de Él, leer la Biblia, aprender con una pasión y un amor insostenible para con el Señor. Es dar todo para con Él. Y él va a hacer todo lo demás, ¿no? Y es como dice el hermano Gary, que mientras más nos alejemos de las cosas que son pasajeras en nuestra vida y que son pecados delante de Dios, más nos acercamos a Dios y más Dios nos habla para que demos nuestra vida a Él completamente. Creo que esto trasciende en la vida de un creyente. Y esto es lo que tenemos que enseñar a los que nos rodean y más a aquellos de los que no conocen de Dios. Es acercarnos y compartirles nuestra propia vida como lo hacían los discípulos, ¿verdad? Esa es mi participación. La visión al final del libro de estar en las alturas, creo que se cumple en que ahora nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, con su Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros estamos en Él y sentados con Él en lugares celestiales. Y creo que muchas veces el pueblo de Dios no piensa mucho en eso, en que esto es real. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en medio de una situación en que tenemos cuerpos débiles y todavía luchamos contra el pecado, pero no sé si han pensado en eso, que es la visión al final del libro. Estoy en los lugares altos y eso se cumple ahora en que estamos sentados con Cristo en los cielos.
Ismael. Sí, gracias, hermano. El domingo les compartí a la iglesia que, como en Juan 14, en el Evangelio según San Juan 14, cuando está diciendo el que honra al Padre, honra al Hijo, y el que honra al Hijo, al que honra al Padre, yo le honraré, porque está honrando al Hijo. Y yo creo que ese es en esa etapa de las alturas, pero sabiendo que debemos de ser humildes y no sintiendo que estamos ya en las alturas, sino siguiendo siendo la forma de siervo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y para que Dios nos se glorifique en nuestras vidas y que nosotros podamos bendecir el Evangelio y llevarle a las gentes, ¿verdad? Definitivamente. Y sentirnos en esa paz, que aunque tengamos tribulaciones, aunque tengamos situaciones incómodas en nuestras vidas, en el ministerio, pues continuar con el Señor y saber que así le glorificamos y que Él nos honra y no merecemos esa honra, pero tenemos que entenderlo, que es la forma en que, o el vehículo que nosotros podemos monitorear de cómo Dios nos ama y cómo debemos dar nuestra vida por los demás. Gracias. Bien, gracias. ¿Qué piensan de la idea de que cuanto más entendemos la profundidad de nuestro pecado, más menos miedo vamos a tener? O sea, son dos lados, ¿no? Soy pecador, entiendo cada vez más la profundidad de mi pecado y lo que hizo Cristo por mí. Grandes promesas, por otro lado. Y creo que muchas veces el pueblo de Dios falta poder porque no quiere admitir que hay pecado. Ya soy bueno ya soy cristiano, ya no. Pero el Señor va revelando más profundidades del pecado y al darnos cuenta pedimos perdón y seguimos adelante. Si Dios nos rescató del lodo cenagoso, no, no es de sorprenderse de que tengamos un poco de barro por aquí y para allá. Cenagoso. ¿Alguien más? Sí, yo creo, hermano, que en la medida en que realmente lo que usted nos dice de profundizar en el pecado, pues vamos a amar más a Dios, vamos a reconocerle más y vamos a poder hablar más sin ese temor o ese miedo que nos acompañe siempre. Ahora, el miedo es algo que va a estar presente siempre en nuestras vidas, o sea, es una situación que no vamos a poder evitar. Inclusive en la vida secular, cuando trabajamos, cuando hacemos algo, hay cierto miedo. El problema es dominarlo y creo que cuando el pecado nos va haciendo más partícipes de la gracia de Cristo, entonces podemos dominar al pecado, podemos dominar, no al pecado, sino dominar nuestro miedo para dar a conocer ese mensaje de Jesucristo, ¿no? El ministerio siempre, el problema más grande es tratar con personas, porque las personas somos muy volubles. Hoy estamos hablando de algo y mañana pues ya se nos olvidó, ¿no? Entonces creo que sí, en la medida en que lo hagamos, va a haber una mayor consagración al Señor y quizás lleguemos a decir como Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces creo que pues es importante darnos cuenta de todo el amor que Dios derramó para nosotros y en esa misma medida tratar de actuar en nuestra vida diaria en las cosas más pequeñas de la vida. Porque a veces pensamos que la vida cristiana se aplica solamente en el templo o a veces en las reuniones de la iglesia, pero se aplica en mi familia. Yo puedo ser muy cristiano en la iglesia, pero muy mundano en mi familia. Puedo ser muy cristiano en mi trabajo, pero muy mundano en otras cosas. Entonces, la verdad es que tenemos que ser cristianos, que ese miedo lo podamos doblegar a no servir bien a Dios mediante una entrega más total al Señor, ¿no? O sea, realmente reconocer que ese pecado me
me separa de Dios y evita que haga lo que Él quiere que yo realice, ¿no? En nuestra vida espiritual. Gracias. Me interesaría saber si ustedes encuentran que es un problema en sus iglesias, en su país, que el pastor a lo mejor tiene miedo de decir cosas claras que pueden causar que algunas personas ya no vuelvan a la iglesia. El miedo de perder gente a veces afecta al ministro, al pastor, de tal forma que a veces suaviza lo que dice para no perder gente. No sé si ese es un problema en sus contextos. Sí, es verdad. ¿Qué Es podemos verdad. hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué? ¿Puedo hablar? Sí, ¿El micrófono está abierto? sí. Bueno, yo creo que es una gran verdad porque yo soy colombiano, vivo en Cali y a veces sí, se oyen cosas muy extrañas, porque hay barrios, pues nuestra ciudad Cali es muy grande, pero hay sectores de la ciudad por acá donde hay delitos que se cometen continuamente y a veces hasta la policía no puede entrar allí. Y conozco pastores que viven en esos sitios y los oigo predicar, pero ellos no mencionan los delitos que se cometen en ese barrio, porque saben que allí hay personas que pertenecen a las familias que trabajan con negocios ilícitos. Entonces digo, uno se pregunta, ¿no? Yo me pregunto por qué el pastor no menciona que tal cosa es malo, tal cosa es ilegal, tal cosa está contra la ley de nuestro país, porque sabe que se van a perder muchos miembros, se van a ir. Y ellos son los que más aportan. Yo he sido Ah, testigo de estar al lado de la iglesia cuando ellos ofrenden, y a veces en alguna iglesia dan un sobre, otros no, dan simplemente los billetes tal como están. Y yo he visto personas que dan pues bastante dinero el domingo por la mañana, pero son personas que, aunque ellos no venden lo malo, pero son familiares de personas que andan en negocios ilícitos. Da mucho pesar. y tenemos más tiempo. Si tenemos La más esposa tiempo, sí, la esposa del hermano Ismael estaba ya, levantando la mano. adelante. Hola, soy Rocío de México y yo creo que sí hay una muy grande relación entre el conocimiento de nuestro pecado y el conocimiento de las promesas para poder vencer al pecado, ¿no? Y no somos nosotros, creo, los que lo vencemos, sino es Dios haciendo su obra en nosotros completamente. Yo estoy convencida de eso porque yo fui una persona así, que tenía mucho conocimiento de la palabra, porque en la iglesia donde nací se preocupaban mucho por el conocimiento, pero nunca me sentía capaz de compartir. Y yo recuerdo una experiencia personal que tuve después de 7 años de convertida, en donde había mucho problema en mi vida y yo le dije a Dios, déjame ver mi vida como la ves tú. Y por primera vez vi mi vida que verdaderamente había salido de un lodo cenagoso, porque siempre pensaba que mi pecado era pequeño porque había vivido en una familia muy moral. Y entonces cuando Dios me deja ver mi vida de esa manera, me hizo entender muchas cosas, ¿no? Me hizo entender que yo no merecía absolutamente nada y que lo único que merecía era la destrucción total de mi vida y esa separación. Entendí lo grande
de el castigo que yo merecía, pero también a la vez Dios me dejó ver lo grande de sus promesas. Y a partir de entonces empezó como una nueva etapa en mi vida, como de una madurez, en donde ya no me importó esa cuestión de los puntos, porque creo que también como iglesia, aunque muchas veces decimos que no, pero sí hay muchísimo, muchísimo de buscar el puntaje, ¿no? Y por eso precisamente no hablamos, incluso en una reunión como esta, nos da miedo expresar nuestro punto de vista por temor a que no vaya a ser lo que se está esperando de nosotros. Y yo creo que bueno, dentro de nuestra iglesia ya sí existe ese temor de hablar, aunque gracias a Dios, bueno, somos una iglesia pequeña, somos de los 25, de los que tenemos 25, pero normalmente lo tenemos así porque Dios nos dio la visión de discipular y el discipulado abre el entendimiento de, de lo que realmente es Dios y de lo que realmente pide Dios, y a mucha gente no le gusta verse confrontada con el pecado. La gente actualmente está buscando una religión que le satisfaga y que le resuelva todo, pero no le gusta enfrentarse con la realidad de su pecado. Y cuando entonces en el discipulado nosotros lo hacemos, con la palabra les deja ver la realidad y ya no les gusta y la gente se retira porque no les agrada. Entonces, sí existe el temor porque pues muchas veces la gente nos pregunta, ¿y cuántos son en tu iglesia? No, pues somos 20, 25, 30. En algún momento llegamos a ser 80, pero la gente se va por eso, por el pecado, porque no le gusta que los confronten. Y entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar porque luego nos preguntan, ¿y cuántos años dicen que tienen? Entonces es así como una iglesia que tiene tantos años y no crece, pues ¿qué está pasando, no? ¿En qué están fallando? Y entonces viene la tentación, ok, entonces ya no hablo de lo que estoy hablando normalmente para que la gente no se vaya y para que también empecemos, entonces hacemos lo mismo que hacen los demás, que tratamos de atraer a las personas con actividades atractivas y no hablamos del pecado y de la necesidad de salvación que tienen. Entonces yo creo que sí es algo con lo que día a día estamos luchando, el temor a decir la verdad como Dios quiere que la digamos, por temor a permanecer en un pequeño número como iglesia, y todo por el puntaje que las personas nos dan. Gracias. Gracias. Creo que veo Gaby. Yo no sé si yo estoy dirigiendo eso o alguien más. ¿Tienes la Leonela mano estaba con la levantada? mano. Sí, Leonela y Gaby. Leonela, ok. Pues en nuestro caso, yo soy de Venezuela y por lo menos para aquí nadie es un secreto lo que ocurre con el gobierno, la idolatría, el satanismo. Yo vivo en un lugar que se llama Mérida y lo que últimamente pasa en la iglesia es que la gente va por ayuda, por liberación. Hay mucha opresión demoníaca en la juventud, en muchas cosas, mucha santería. Entonces, ¿qué pasa ahora con los pastores de la iglesia? Que no, como para no afrontar el pecado, decirle, mire, es un pecador, lo único que le están diciendo a la congregación es como que busca del Señor. Y de ser una iglesia tan grande, que iban como 200 personas, creo que hasta más, ahora van 80, 100. Entonces, triste, por lo menos compañeros que invitan a la iglesia van por ayuda y como por no alejar al nuevo creyente, no afrontan el pecado. Como que, no, tranquilo, el Señor te ayuda, sigue leyendo la palabra, pero no le dice, mira, tu error es este, o estás cometiendo santería, o estás cometiendo idolatría,
o pecado sexual, sino por no afrontar y o correr al nuevo creyente, entonces no lo ayudan. Entonces me he dado cuenta que varias iglesias está sucediendo lo mismo. Se están volviendo, nosotros le decimos iglesias como de estadística, como que para no disminuir no afrontan el pecado como tal. Entonces se están volviendo iglesias tibias. Y es algo fuerte porque yo estaba hablando con otro de los pastores y yo le decía, mira, o sea, lo están haciendo no mal, pero tienen que volver al Señor y ver cómo ayudan a la gente que está buscando una liberación, porque hay mucha opresión en este país y mucha opresión demoníaca. Entonces decían, no, pero es que la gente se asusta, la gente no sabe cómo afrontar las cosas. Entonces es fuerte, porque se está volviendo tibio en un país donde más bien necesitan más amor, más evangelización, más guía espiritual de parte del Señor. Entonces, yo digo, ¿cómo ayuda uno también a la iglesia? O de cierta manera, como hablar de que, mira, sucede esto y que ellos lo puedan aceptar. Entonces es triste porque aunque yo me quiera mudar de iglesia, yo digo, no debería ser la idea. La idea es que todas las iglesias en su parte de la comunidad puedan ayudar como es. Entonces está sucediendo mucho esto y es algo triste para la evangelización del Señor, porque aunque no esté ganando Satanás porque Dios ganó, está agarrando un terreno que no deberíamos permitir como cuerpo de Cristo. Entonces hay esa falta de valentía o falta de que, ay, no, y si se van de la iglesia, entonces es algo increíble que está pasando acá. Y he estado meditando esto en estos días y yo decía, Dios mío, ¿cómo podemos ayudar? Pero es fuerte, es fuerte. Mm. Entonces, eso es lo que quería acotar. Sí, muchas gracias. Pastor. Gaby, adelante. Cerramos con Gaby. Ujú. Bueno, yo soy de Chile, donde también usted estuvo mucho tiempo. Por Sí. lo que yo puedo ver aquí en Chile, no se ve quizás tanto el miedo de predicar el pecado por miedo al tema del dinero, sino más bien yo veo que es por un tema de mal testimonio. Aquí en Chile hay muchas iglesias y a la persona que uno le habla le dice, no, si mi abuelita me llevó o mi tía es cristiana, yo cuando chico iba. O sea, es normal que el chileno promedio haya tenido contacto en algún momento con el mundo cristiano, pero muchas veces hemos dejado mal parado el evangelio. Entonces yo creo que el miedo más radica en, le voy a hablar del Señor, pero me va a creer, porque ya hay un antecedente de que tal pastor se hizo famoso por robo de dinero, o tal pastor era corrupto con temas sexuales. Entonces, aquí lamentablemente hay muy mal testimonio de los líderes de la iglesia cristiana y mucha división. Entonces, eso primeramente es como el miedo de uno de repente de evangelizar porque ya va a tener en su historia un mal experiencia con gente cristiana. Y lo otro también, como los líderes están inmiscuidos en pecado y no hay disciplina, tampoco hay una autoridad para atacar el pecado desde el púlpito, porque no hay autoridad espiritual. O sea, si los líderes están en pecado y entre ellos se toleran el pecado, obviamente que la membresía para abajo van a hacer cosas que no se van a hablar, no se van a tratar y que va a ser un secreto a voces que se van a tolerar en las iglesias. Y eso nos hace pésimo, porque también nos afecta que cuando vamos a predicar o invitamos a la iglesia, se ven ciertas cosas que no deberían estar, pero están. Entonces, eso es bastante nocivo porque en el fondo uno predica un evangelio que no es real para los mismos cristianos, entonces, ¿cómo va a ser real para la gente de afuera? Sí. Así que, pero creo que el Señor a lo mejor puede sacarnos de eso en nuestro país. Dios quiera que haya un avivamiento y una unidad entre tantas iglesias que hay aquí en Chile. Somos uno de los países que tienen más denominaciones inscritas. Así que en Él está en que el Señor algún día nos una como iglesia de Cristo. Hay iglesias allá donde se ve luz, donde están siendo fieles y siguen adelante, o es todo un desastre. Sí, sí hay iglesias fieles, pero como le comentaba, Chile es un país muy evangelizado. Entonces, todos cuentan malas experiencias. Aunque igual la gente sabe que no, si tengo que acercarme a Dios, no, si yo creo que hay un Dios, pero encontrar, digamos, iglesias sanas
a veces se vuelve un poco complejo, a veces. Pero sí, sí, siempre hay iglesias fieles y el tema también es que estén unidas, unidas en, porque de repente ponemos mucho la mirada en lo que nos diferencia más que en lo que nos une, que es Cristo. Entonces, es complejo a veces aquí en Chile. Bueno, y también por el miedo, como hablamos de los puntos sociales, ¿no? Que como se asocia al cristiano a mal testimonio, a temas de dinero, es mal visto ser cristiano porque en realidad es algo que no tiene peso, no tiene como buen respaldo dentro de la sociedad. Entonces, ¿para qué ser parte de algo que es falso? Entonces, eso es. Bueno, muchas Gracias. gracias, Gaby, y gracias por la participación de todos, ¿verdad? Hemos tenido, me gusta mucho cuando podemos todos participar, ¿verdad? Y compartir experiencias. Yo quiero, para ir cerrando nuestra conferencia, muchas gracias, Gary, por el tema, muy oportuno. Quiero darle una participación a nuestro decano de la Facultad en Español, el doctor Jeff David, que tiene una pequeña presentación para compartir. Hey, Jeff. Ok. Bueno, es un placer y privilegio de participar en esta conferencia con ustedes. Conozco a algunos que han sido parte del seminario, es un gusto verlos. Pero yo tengo una breve presentación sobre nuestro seminario de ese milenio, Third Mill Seminary. Como dice aquí, que Third Mill Seminary brinda acceso a una educación teológica de calidad multilingüe y a un costo asequible a través del aprendizaje a distancia, o sea que todo está en línea, para que usted como líder cristiano pueda estudiar las escrituras profundamente y comunicar sus enseñanzas claramente donde sirve a Cristo y a su iglesia. Entonces, que gran ventaja de que todo el programa está en línea y que no tiene que salir a otro lugar para estudiar en un seminario, es que el seminario llega a ustedes. Ahora, ¿qué ofrecemos? Entonces, bueno, el seminario TC Milenio, ¿no? Que es Third Mill Seminary, ofrece una maestría en estudios cristianos acreditada de 52 créditos que proporciona una sólida base en la Biblia y la teología para líderes ministeriales. Y entonces se puede cumplir este programa de estudios en 2 años y uno va a tiempo completo, pero normalmente los pastores, los líderes que tienen familia, tienen trabajo, tienen otros compromisos importantes, entonces que normalmente están estudiando a tiempo parcial. Pero es que quiero subrayar que nuestro programa está reconocido por el gobierno estadounidense, entonces es completamente acreditado. Ok, y cada clase ofrece 6 elementos. El galardonado plan de estudios en video de Third Mill con cuestionarios. Cada curso tiene videos, son muy profesionales y muy bien hechos. Lecturas a nivel posgrado y foros de discusión, tutorías en videoconferencias con profesores acreditados. Reuniones con mentores locales de líderes ministeriales. O sea que cuando uno entra en los estudios, pedimos que usted seleccione una persona en su país, en su contexto, sea su mentor. El mentoreo que esta persona da es ayudarte a entender cómo aplicar lo aprendido del curso y así crecer activamente. Y luego es que cada curso ofrece actividades de formación espiritual, un proyecto final o un trabajo escrito. Entonces, que queremos con las actividades de formación espiritual enfatizar esto. No queremos que sea nuestro programa y toda una transferencia de conocimiento sin transformación. O sea, estamos buscando maneras que por este medio,
brindar una capacitación en la formación espiritual. Ahora, entonces, en cuanto a acceso asequible, intentamos ofrecerlo en una forma, o sea, los costos, mantener los costos bajos. En México y Panamá, ahora cuesta $75 por hora de crédito, con un total de programa, un costo de $3,900. Es que en Argentina y la mayoría de Latinoamérica estamos cobrando $30 ahora, con un costo total de $1,560. Y créanme, hermanos, es que ahora el seminario donde yo estudié en Canadá, por cada hora de crédito es $1,000. Entonces, es que casi no se puede alcanzar este costo, pero nosotros estamos intentando de brindar una educación de excelencia a un nivel accesible. Entonces, ya estamos en verano, periodo académico en verano, y estamos abriendo espacio para el principio de nuestro nuevo año académico. Entonces, se aplica antes del 15 de julio, el nuevo periodo inicia el 12 de agosto y vamos a ofrecer en este nuevo periodo, el Pentateuco, parte 1, la práctica, adoración. Dentro del programa, los alumnos tienen que, para cumplir todos los requisitos, tienen que llevar 3 cursos de práctica en adoración, en misiones y en consejería. Entonces, y los otros cursos es construyendo su teología y enseñanza bíblica. Entonces, que pase al próximo, por favor. Entonces, que puede visitarnos en nuestro sitio web. Es muy fácil, en español, seminario.org, y en inglés, thirdmillseminary.org. Y también tenemos un boletín. Entonces, puedes seguirnos en Facebook o en Instagram a estas direcciones. Entonces, sería un gran privilegio de conocerlos más y verlos a estudiar con nosotros. Ok, muchas gracias, Jeff. Ahora tenemos uno de nuestros estudiantes que va a darnos un breve testimonio de su experiencia con Third Mill Seminary, y él está próximo a graduarse y queremos escuchar su testimonio. Nelson, adelante. Muchas gracias, hermana Diana. Buenas noches a compañeros que están aquí. Quiero motivarles a que puedan darse la oportunidad de estudiar en nuestro seminario, ya que en mi vida ha sido una gran bendición poder conocer no solamente el material, que es un material excelente, sino la bendición de haber conocido a los diferentes profesores, la oportunidad de estar en clases con ellos en nuestras reuniones virtuales, y también la oportunidad que hemos tenido de conocer nuevos cristianos, ¿verdad? A través de diferentes lugares y diferentes contextos, lo cual nos hace aprender cómo Dios está trabajando en contextos diferentes a nosotros, y que esa palabra que nosotros en nuestro contexto es buena, también en otros lugares Dios lo está haciendo. Así que yo le invito, realmente, como dijo el hermano Jeff, el costo es incomparable, los costos son carísimos para una maestría, y este seminario nos brinda la oportunidad de tener un costo bastante accesible. La forma y la manera en que se da desde tu hogar lo puedes hacer tomando solamente una clase, y te da la oportunidad entonces de poder terminar tu preparación para el ministerio. Hay una diferencia entre uno estudiar solo y estudiar en el seminario, porque el seminario, como creyente, nos brinda una estructura y nos prepara para entonces poder ser mejores estudiantes y poder aprender mejor la palabra del Señor, para poder entonces compartirlas con otros.
y esa es una de las diferencias que yo he podido notar en estudiar solo que estudiar en el seminario con personas que están con nosotros, que nos están ayudando, que nos están acompañando. Y para mí es bien importante también que esas personas pueden ayudarnos, encaminarnos hacia lo que es correcto y hacia un mejor aprendizaje. Así que yo les exhorto a que todo aquel que tenga la oportunidad de poder estudiar en el seminario, los invito. Yo sé que va a ser de gran bendición para su vida primeramente, pero también para las personas que están cerca de usted. Muchas gracias, Nelson. Y bueno, con esto, estimados, estamos cerrando nuestra conferencia. Muchas gracias por su puntual participación. Yo quiero decirles a cada uno de los que participaron de que vamos a estar enviando un flyer, ¿verdad?, con información acerca del seminario y que cualquier consulta, ¿verdad?, acá puede encontrar nuestro correo electrónico y nuestros teléfonos para que usted pueda contactarnos si tiene interés en aplicar para el próximo periodo que inicia en el mes de agosto. Yo quisiera que me permitieran cerrar este tiempo en oración y gracias, Señor, por este tiempo, por todo lo que hemos aprendido esta noche, porque sabemos que eres tú el que nos ayuda en cada proceso de nuestra vida y servicio ministerial. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por el conferencista y porque te pedimos que podamos nosotros, Señor, seguir siendo faros de luz en cada lugar donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados. Estamos teniendo un evento para el mes de septiembre que vamos a estarle anunciando una conferencia en línea. Así es que espero que los pueda ver acá en los próximos meses. Bendiciones y buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, Bye. Bye bye. descansen. Bendiciones.